a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie ayer, Rollercoaster. ¿No dijiste que ibas a ducharte? ¿Por qué sigues en pijamas? Preguntó él en cuanto vio a la dueña de la habitación que abría la puerta. Y aunque algo le preocupaba, decidió guardárselo para sí misma y no intentó presionarla. Los ojos de la mujer estaban hinchados y rojos, como si acabara de llorar, pero él no preguntó la razón. Estaba hablando del trabajo, dame 10 minutos. No tengo prisa. ¿Te gustaría comer primero o te invito a almorzar? Aún no has comido, ¿verdad? Todavía no. Esa respuesta vino a la persona frente a ella, pero Pure pensaba en Love. Según recordaba, aún no había almorzado tampoco. ¿Solo vienes a comer? No, estoy aquí para recibir tu respuesta, solo quería verte. Al oír la pregunta, él comprendió lo que la joven intentaba transmitir. Lo que habían hablado la última vez que se vieron debía haberse quedado grabado en la mente de Pure, lo que la llevó a preguntar. Él comprendió que era la reacción esperada de alguien que aún no había encontrado una respuesta para ella. La adorable mujer hizo un puchero antes de irse a duchar y dejar que la invitada que conocía el lugar preparara el almuerzo como siempre. Pure, ¿qué sucede? Pure se giró con sus finas cejas levantadas y la miró fijamente. ¿Me extrañas? Pure hizo una pausa. La voz clara de alguien apareció en su mente junto con una respuesta inmediata. Pure había dicho una vez que extrañaba a Love sin siquiera pensarlo, pero ahora se sentía inmóvil, porque al reflexionar la voz de él había aparecido en su mente por un instante, como si antes no hubiera tenido influencia sobre ella. Te he extrañado todo este tiempo, hasta que llegó alguien, ¿verdad? Era una verdad que él conocía y sentía un profundo dolor en su corazón. Veía cómo la actitud cambiante de Pure se hacía más evidente cada día y creía que esa mujer hermosa seguía revelando estos cambios sin cesar. ¿Por qué tienes que ver a través de todo? Ocultar sus sentimientos no era lo que Pure pudiera hacer. ¿Por qué tienes que ver a través de todo? Eres muy mala ocultando tus sentimientos. ¿Y qué harás hacer entonces? Solo tienes que tomar una decisión, Pure, y ya está. Simplemente elige, y todo este caos va a terminar. Si fuera tan fácil, ¿crees que estaría de este modo? Me dan ganas de llorar con cada palabra que dices. Ve a ducharte de una vez. Él empujó a Pure para que vaya a ducharse. La joven obedeció e entró a la habitación obedientemente. Él lo observó hasta que la perdió de vista antes de suspirar. Las acciones de Pure habían sido claras desde ese tiempo. Era evidente que él ya no era lo primero en lo cual pensaba esa joven, porque si seguía siendo la número uno, la decisión no sería difícil y las disculpas nunca llegarían. A partir de ahora, solo quedaba la decisión de su ex. Si se rendía y se alejaba de ella lo antes posible, como exnovia, ¿cuál sería su situación? ¿Se rendiría y se alejaría? ¿O intentaría aferrarse a la otra persona una vez más? El romance entre ella y Pure surgió de forma tan abrupta cuando llegó el momento. Al final no podía ser muy diferente de como había empezado. La primera noche que se conocieron quedó cautivada por la belleza y el encanto de la otra persona. Vio el secreto que la hermosa mujer intentaba ocultar, pero no podía apartarlo. Las palabras coquetas le hicieron caer voluntariamente en la trampa. En el caso de Love, comenzó con un gusto por la mujer, pero con el tiempo, su fugaz emoción se convirtió en un amor del que ya no podía escapar. A los jóvenes les encantaba la emoción. Pure siempre lo decía. Vivían con despreocupación. La guapa mujer se quejó con ella muchas veces, pero Locke no pudo negar la acusación. Estaba eufórica de emoción. Le gustaba la diversión y se dejaba llevar mientras intercambiaban palabras y sensaciones. ¿Y qué tal? ¿Acaso el sentimiento fugaz no podía convertirse en amor? Enamorarse de Pure no fue nada difícil. A estas alturas esa guapa mujer debería estar pasando tiempo con alguien más. Eran perfectas la una a la otra en todos los sentidos, y lo más importante, la cuñada de Love era la persona a la que Pure amaba con todo su corazón. Solo por esta razón, que solo había venido en busca de una aventura fugaz, fue suficiente para destrozarla. Love ni siquiera necesitó buscar una forma de defenderse. Se había acabado la diversión y se había acabado la emoción. La soledad había llegado a su fin, y Love y Pure debían seguir caminos separados. Era lo correcto, pero la persona que ya se había enamorado no podía sonreír con tanta facilidad. Incluso lloró una y otra vez pensando en ella y en esa mujer. ¿Qué pasa, Love? Mi madre dijo que su hija estaba sentada todo el día, preguntó su hermano mayor. Tengo algunas cosas en mente, no te preocupes. ¿Y por qué no te has ido a casa todavía? La presencia de ese hombre le había sorprendido a esa joven. No voy a ir hoy. ¿Dormirás aquí? Sí, era no volver a casa. Prefiero no regresar.
Si su esposa no se quedaba a dormir en otro lugar, el hombre que disfrutaba de la fiesta sin duda no dejaría pasar esa oportunidad. Pero como la mujer pequeña le había informado que no volvería a casa a dormir, Lance siguió paseando por la casa grande hasta tarde. La nueva información amargó al oyente. Debían de tener tantas cosas de que hablar, o tal vez tenían cosas que hacer juntas, que el día entero aún no les había bastado. Al pensarlo, sus ojos volvieron a arder. No quería llorar delante de su hermano, pero el hecho de que Pierre y él estuvieran juntos en ese espacio privado le afectó completamente. No sé dónde fue, no dijo nada, solo dijo que no volvería. De todos modos no tienes derecho a saber dónde está, dijo Love. ¿Cómo lo superaste, hermano? Amas a él desde hace mucho tiempo. Ella no me quiere, eso es todo. Era cierto, si ella no lo quiere, él no tenía más remedio que superarlo. ¿Y por qué no la dejaste antes? Te lo dije. A los hombres con buena carrera, mucho dinero y admirados toda la vida, gusta creer que pueden cambiar la opinión de todas las mujeres del mundo. La falsa confianza se reveló con franqueza. Y el joven esperó un buen regaño de su hermana. Lo jamás estaría de acuerdo con esos pensamientos. Solo era cuestión de cuánto lo regañaría. No me gusta la forma en que piensas, dijo. Lo siento, ahora sé que no es así. Entonces decidiste dejarla ir. Él nunca había sido feliz ni un solo día. La familia no es un espacio seguro para ella. Y verme todos los días en la casa la enferma. Tu cuñada solo parece estar feliz cuando no me ve. ¿Y sabes quién es la persona que quiere? Lo sé. Solo hay una persona que hace feliz a él. Y esa persona también era la felicidad de Love. Sí, la única persona en este mundo, así es. ¿Te rompieron el corazón, Love? Mientras hablaba de su cuñada, de su hermano mayor le preguntó de repente. Tu apariencia me dice que te ha roto el corazón. Algo así, pero no se lo digas a nuestros padres. Pronto mejoraré. ¿Estás segura? Nunca te había visto de esa forma. No te preocupes, voy a mejorar. No tardaré mucho. Ella respondió sin saber cuánto tiempo tardaría en sanar. Locke solo esperaba recuperarse pronto, pero antes de que pudiera llegar ese día, debía intentar superarlo esta noche. Saber que la persona que amaba estaba con otra persona era bastante desgarrador. Si pensara en cuando él se enteraría de lo que había sucedido entre ellas, su corazón se rompería. Por lo tanto, la emoción entre ella y Pure no debería revelarse nunca. Debería enterrarse profundamente y desaparecer como si nunca hubiera sucedido nada absolutamente. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.